Se está acabando el veranito y ya hay que ir pensando en el invierno, así que lo que vamos a hacer hoy es mejorar nuestro sistema de calefacción controlados por Home Assistant. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cuidar nuestra aerotermia para que se estropee muchísimo menos. Así que si estás interesado y quieres ver cómo tratar mejor tu aerotermia, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo cuidar mejor nuestro sistema de aerotermia. Como sabéis, los sistemas de aerotermia lo que funcionan es una máquina exterior, que es lo que sería la máquina propia de aerotermia, que genera agua caliente o agua fría en función de si lo que queremos es enfriar o calentar, y normalmente suele ir ese agua con la bomba que tiene la propia máquina, va hasta un depósito de inercia y ese depósito de inercia lo que hace es enfriar o calentar ese agua. De ahí tenemos otra segunda bomba, lo que sería el circuito secundario, una segunda bomba que lo que hace es ya lleva el agua a las diferentes partes de tu casa y circulando el agua o por el suelo, por los radiadores, por lo que toque. Esta bomba simplemente la gestionábamos por la demanda de la calefacción, es decir, que hay demanda de calefacción, la bomba la arrancamos, que no hay demanda de calefacción, la bomba la apagamos. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de los suelos radiantes, las válvulas de los suelos radiantes que controlan los suelos son unas válvulas de lento accionamiento, es decir, que cuando tú le das a que el suelo se abra para que deje pasar el agua, el problema es que la válvula no se enciende instantáneamente, es decir, la válvula es una válvula que es de cera y funciona, que tarda unos 2, 3 minutos, 4 minutos en arrancar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que si tú coges y según pones demanda de calefacción y lógicamente mandas la orden de abrir las válvulas no se han abierto todavía porque tardan 3 minutos en abrirse, y como ya tienes demanda de calefacción, arrancas la bomba secundaria, lo que te va a ocurrir es que no va a haber ningún circuito abierto, porque si está todo cerrado porque no había ninguna demanda de calefacción y si ha levantado esa demanda de calefacción, todos los circuitos están cerrados durante 3 minutos y sin embargo la bomba secundaria se pone a funcionar. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la bomba está funcionando con todos sus circuitos cerrados, fuerzas la bomba y te la vas a terminar cargando. Solución: hoy lo que vamos a hacer es controlar cuáles de esos circuitos están abiertos o no están abiertos, y si no hay ningún circuito abierto, lo que va a ocurrir es que esa bomba va a estar apagada. Es decir, que vamos a añadir una segunda condición para poder encender la válvula, que sería que haya demanda de calefacción como la vez anterior, pero además que comprobemos que alguno de los circuitos está abierto para que esa bomba nunca trabaje con todos los circuitos cerrados y nos la carguemos. Así que vamos a ver cómo lo hacemos y seguimos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder realizar este vídeo tenemos que tener válvulas con sensor de posición de la válvula, es decir, necesitamos lo que se denominan válvulas de 4 cables. No os preocupéis que abajo en la descripción os dejo enlaces de compra de AliExpress para que podáis comprarlas. Estas válvulas lo que hacen es, cuando están abiertas o cuando están cerradas, te mandan la posición de la válvula simplemente como un contacto seco. Es decir, que si está la válvula abierta, está el contacto seco; si está la válvula cerrada, está el contacto seco abierto. Si os acordáis del otro vídeo, yo utilizo un Kinkoni KC868. Este dispositivo lo que son 8 relés y aparte de controlar 8 relés, es capaz de controlar 8 entradas, ¿vale? Es decir, acepta 8 entradas, que en esas 8 entradas te da el valor. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos los datos de si tenemos válvulas abiertas o no tenemos válvulas abiertas. Entonces, esto es lo primero, tenéis que tener válvulas que tengan sensor de posición. Pues si ya tenemos las válvulas, vámonos a nuestro Home Assistant y vemos cómo hacemos esto. Lo primero, como siempre, vamos a recordar qué sistema utilizamos para el control de las válvulas de nuestro suelo radiante. Acordaros que el sistema que hemos utilizado nosotros es un Kinkoni, un KC868, que os dejo abajo el enlace de compra. El Kinkoni permite tanto manejar válvulas, es decir, manejar switches, como tener sensor de switch cerrado o switch abierto, con lo cual puedes tanto controlar las válvulas, como veis aquí, tanto como recibir la funcionalidad de la válvula. Además, como el Kinkoni tiene entradas para meter sensores de tipo I2C, le puedes meter sondas de temperatura, como es el caso, y no solo comandamos las válvulas y sabemos el estado de las válvulas, sino que también, si os fijáis, yo tengo 2 sondas de temperatura por cada Kinkoni, ya que tengo un Kinkoni por cada cuadro de distribución del suelo radiante, lo que significa que controlo la impulsión a la que llega el agua de la aerotermia a este cuadro y el retorno del que sale el agua otra vez hacia la aerotermia, con lo cual puedo saber el salto térmico que se está quedando dentro de mi suelo.
Las válvulas solo tienen o encendido o apagado, es decir, que no hay forma de saber si están a mitad o están no a mitad, es decir, o están abiertas o están cerradas. No puedo saber nada más. Lo que sí que he visto, porque lo he comprobado haciendo test con las válvulas, que hasta que lógicamente la válvula se va abriendo poco a poco, es decir, si la válvula llega un momento en que ya permite circular algo de caudal, pero sigue marcando como cerrada, es decir, hasta que no marcan encendido, cuando marcan encendido es que están ya arriba de todo, ¿vale? Es decir, que puede ocurrir que estando marcando como cerradas sigan dejando pasar algo de caudal. Lo que no va a ocurrir nunca, que para nuestro caso es lo que preferimos, es que marcando abierta no deje pasar caudal, porque sería un falso positivo y sería lo que nos podría estropear la bomba. Con lo cual ya tenemos todo controlado, cuántas válvulas hay o no hay abiertas. Ahora lo que vamos a hacer es controlar si hay alguna válvula abierta, y si hay alguna válvula abierta ya vamos a poder dejar que se actúe la bomba de calefacción. Yo en particular, además, ya sabéis que como soy un poquito friki, voy a hacer un friquismo un poquito mayor. ¿Por qué voy a hacer un friquismo un poquito mayor? Porque fijaros, yo a mí lo que me gusta ya es que tengo que en mi panel de control se iluminan estos botones en función de si hay demanda o no hay demanda de calor. ¿Veis? Si os dais cuenta, por ejemplo, este termostato de la habitación que se llama Pepe está apagado, con lo cual aparece gris. Este termostato de la habitación baño está encendido, pero no hay demanda de calefacción. La temperatura de consigna es 26,5, la temperatura que hay ahora mismo en el baño es 26,1, con lo cual no hay demanda de calefacción, con lo cual aparece negro. Y sin embargo, por ejemplo, en esta habitación que se llama Luis, sí hay demanda de calefacción porque la consigna está a 26 grados y el sensor de temperatura está en 26,9, con lo cual hay demanda de calefacción. Entonces, fijaros que yo rápidamente puedo ver si hay demandas de calefacción o no hay demandas de calefacción simplemente por el color de los termostatos. Y luego me he creado a la izquierda un botoncito que lo que me está indicando es además si está abierto o está cerrado el suelo, es decir, si alguna de las válvulas que componen ese circuito está abierto o está cerrado. Por ejemplo, si ahora cojo y apago la buhardilla y digo, no, yo la buhardilla ya no quiero que haya calefacción, la apago. No hay demanda, pero sin embargo el suelo sigue estando abierto. ¿Por qué? Porque sí, ahora mismo yo le he mandado al suelo apágate, pero los sensores de las válvulas siguen encendidos. Con lo cual, ¿qué es lo que he hecho? Pues he creado sensores para cada circuito virtual, por decirlo de alguna manera, porque ya sabéis que vosotros en el colector del suelo radiante tenéis un montón de circuitos y cada X circuitos componen una habitación, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo lo que he hecho es componerme sensores virtuales de habitaciones abiertas o habitaciones cerradas. Con lo cual, dentro de 3 minutitos, porque tardará un poquito, la buhardilla, este botoncito, se marcará de color negro o de color gris igual que todos. Yo lo que hago también es que si el circuito se compone de más de un elemento y hay elementos cerrados y hay elementos abiertos, lo que va a ocurrir es que este botoncito, en vez de ser de color verde, se va a ser de color naranja. Es decir, el naranja significa que estamos a mitad de una orden. ¿Por qué? Porque hay circuitos abiertos y circuitos cerrados. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Que en estos circuitos va a haber 3 estados. Va a haber, que fijaros, aquí lo veis, encendido y apagado. Y hay un tercer estado que es en curso. Lógicamente, para los circuitos que solo se compongan de un solo circuito, valga la redundancia, es decir, los circuitos virtuales que solo tengan un circuito físico en el suelo, como por ejemplo puede ser este baño o puede ser este otro baño, esos solo llevan un circuito, con lo cual solo hay una válvula. En esos circuitos, lógicamente no existe el estado en curso. ¿Por qué? Porque como solo hay una válvula, o una válvula está abierta o una válvula está cerrada. Vale, pues vamos a ver cómo hacemos estos sensores de estados de los circuitos. Bueno, vamos a ver por ejemplo cómo haríamos este de la buhardilla. Lo primero, obviamente necesitamos saber cómo se llaman los sensores de las válvulas. Pues vamos a ver cómo se llaman los sensores de las válvulas. En este caso, mi King Conley se llama KC planta 2, porque yo tengo planta 0, planta 1 y planta 2. Y aquí tenéis las válvulas que son válvula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sobre todo los sensores. ¿Veis? Planta 2 ST, válvula 01, planta 2 ST, válvula 02 y así continuo. Este circuito, este King Conley maneja 8 canales, pero solo hay 5 que son los 5 primeros que son del propio circuito, el único circuito virtual que yo he establecido dentro de mi buhardilla, porque solo es una planta, considero que es toda la misma habitación. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme el nombre de una de las válvulas cualquiera, por ejemplo esta, me lo copio, ya sé que eso, y las restantes se llaman igual 02, 03, 04 y 05. Vale, pues ahora vamos a ver cómo crear un sensor que controle todo esto y que funcione directamente. Bueno, podríamos crear un binary sensor, un ayudante, ¿vale? Nos vamos a ajustes,
dispositivos y en ayudantes podríamos crear un tipo de alternar que sería un sensor binary, que este sensor luego tendríamos que crear una automatización y con esa automatización, cuando haya cambios en esos sensores, pues se actúen. ¿Qué es lo que pasa? Que Home Assistant tiene una opción para ya hacer sensores de tipo template que directamente te hacen la automatización en el mismo sensor. Es decir, que no voy a tener que hacer una automatización para controlar esto. Al crear el sensor ya le dices, oye, este sensor depende de este valor, de este valor, de este valor y de este valor, y así ya el sensor automáticamente se cambia de valor sin tener que hacer ninguna automatización, lo cual es muchísimo más cómodo y más rápido. ¿Cómo se hace esto? Se hace con un sensor de tipo template. Si hacemos un sensor de tipo template, fijaros que me va a preguntar qué queremos. Si un sensor binario, si un botón, si una imagen, si una plantilla de seleccionar, si una plantilla de un sensor o si una plantilla de un interruptor. En este caso lo que quiero es un sensor, porque no me vale un sensor binario, porque no es encendido apagado. Aquí hemos dicho que hay encendido, apagado y en curso. Me he creado un tercer estado. Como me he creado un tercer estado, necesito que sea de tipo sensor. Los binarios ya sabéis que solo son encendido y apagado. Luego los sensores son los que pueden tener múltiples valores. Entonces le decimos que es una plantilla de un sensor. Le tengo que poner un nombre, pues por ejemplo, le voy a poner suelo, guardilla, estado, es decir, es el suelo de la guardilla y esto es el estado de cómo están las válvulas. Le tengo que poner una plantilla de estado, que eso es lo que vamos a ver ahora, y si quisiéramos, pues unidades de medida, clase de dispositivo, clase de estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente es que no es ningún tipo de dispositivo de los que hay aquí, simplemente es un sensor en el que me dice en dónde está el valor de las válvulas, con lo cual no hay una clase de dispositivo ya prehecha que me valga. Esto no tiene unidades de medida, esto es abierto, cerrado o en curso, no tiene más, y lo podríamos vincular a un dispositivo, pero tampoco es el caso. Entonces lo que hay que hacer es la plantilla de estado, que es lo que realmente nos importa. Si os acordáis, hemos dicho que el sensor que tenemos que controlar es el binary sensor.kc planta 2 ST válvula 01. Este es el primero, el segundo es el 02. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros, lo que hacemos directamente código. ¿Qué código tenemos que hacer? Un if. Ya sabéis, los if es if a una comprobación. Si esa comprobación es verdadero, ejecuto la primera rama. Si esa comprobación es falsa, ejecuto la segunda rama. Fijaros, ¿qué comprobación voy a hacer? If el estado state de nuestro sensor es igual a on, es decir, es encendido, pues digo que el suelo está encendido. Y si no, pues que va a ser que está apagado, pues lo marco que está apagado. Esta template que hemos hecho tan simple y tan sencilla, lo que hace es me copia el valor del binary sensor KC, el válvula 1, ¿vale? La válvula 1. Es tan tonto como hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra condición es más compleja. ¿Por qué? Porque esto sería para los que son de un solo circuito y aquí tenemos más de un circuito. Entonces, ¿qué significa esto? Que no me vale decir simplemente que la válvula 1 esté a on. Tenemos tres casos. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es que todas las válvulas estén a on. Si están todas las válvulas a on, yo digo que el circuito está encendido. Con lo cual, vamos a hacer ese caso. Fijaros, quiero unir las condiciones, ¿vale? Entonces es if isState, la válvula 01 y la válvula 02 y la válvula 03 y la válvula 04 y la válvula 05. Si todas las válvulas están a encendido, es que está el suelo encendido. Esta condición tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, pero si hay dos válvulas encendidas, está encendido. No. Hemos dicho que si hay una o dos solo encendidas, consideramos que está en curso, no encendido. Encendido es que todas tienen que estar a uno. Vale, siguiente rama que podemos comprobar. Directamente la que esté apagado, que es la contraria a esta, es decir, que todas estén apagadas. Como vamos a meter una segunda rama de if dentro, porque no nos vale solo con un if, porque realmente tenemos tres estados y aquí un if solo es para dos. Entonces, en el caso de que todas estén encendidas, es encendido. Fijaros, ahora lo que hacemos es ponemos el if. El if es un if anidado dentro de un if. Es decir, hemos hecho if, si todas están encendidas, es encendido. En vez de poner else, ponemos el if, que es un if dentro de la rama else. Entonces le decimos, si todas las ramas están apagadas, todas las válvulas están apagadas, es decir, si el estado de la válvula 1 es apagado y el de la 2 también, el de la 3 también, el de la 4, todas, lo que hacemos es, está apagado. Y en el caso de que no esté ni encendido ni apagado, ¿cuál va a ser? Pues en curso. ¿Por qué? Porque va a ser que va a haber alguna encendida. Porque hemos puesto los dos casos laterales, que es el caso en el que todas estén encendidas o en el caso en el que todas estén apagadas. Luego, cualquier otro caso es que hay mezcla de encendidas y apagadas. Entonces, ¿que están todas encendidas? Encendido. ¿Que están todas apagadas? Apagadas. ¿Que no? ¿Que están ahí a media? Pues están uno. Fijaros que aquí te dice la vista previa de cómo va a quedar. Ahora mismo están todas apagadas.
y qué sensores escucha, que escucha todos estos sensores. Le decimos enviar y ya tenemos creado el sensor. Fijaros, si abro el sensor y le doy a opciones, fijaros que me deja cambiar las opciones del template sin ningún problema. ¿Veis? Puedo cambiar las opciones del template por si algo del código me he equivocado o lo que sea. También le podemos establecer un icono. Yo le he puesto un icono de suelo radiante que me gusta. Vale, vamos a ver ahora si esto funciona o no funciona. Fijaros que yo ahora tengo el suelo estado bombardilla en apagado. Si yo enciendo el termostato y le pongo para que enfríe, lógicamente hay 27 grados y yo lo estoy mandando a 26,5, las válvulas las ha encendido, lo podemos ver aquí. Fijaros cómo las válvulas ha encendido, pero ahora mismo todavía no hay ninguna válvula que se haya encendido. En cuanto las válvulas se enciendan, veréis cómo automáticamente el suelo bombardilla estado va a cambiar. Vamos a esperar. Bueno, fijaros, ya se ha encendido la válvula 4, también se ha encendido la válvula 1 y fijaros cómo el estado es en curso. ¿Por qué? Porque hay una o más de las 5 válvulas encendidas, pero no todas. Ahora, cuando todas terminen de encenderse, veis, ya se ha encendido otra más, va a pasar de en curso a encendido. ¿Veis? Ya solo falta la última, la 5, y en cuanto la 5 se encienda, que tiene que encenderse ya, porque todas más o menos en 30-40 segundos de diferencia, todas se encienden, pues esto tendrá que ponerse encendido. ¿Veis? Ya se ha marcado la última como encendido y el suelo se queda encendido. Fijaros de qué manera más simple hemos creado un sensor de tipo template que ya directamente me mete la automatización directamente en el propio sensor. Es decir, no necesito hacer un sensor y una automatización, sino que todo está dentro del mismo sitio y ya el propio sensor pues me crea la automatización. Vale, entonces ya lo que he hecho es un sensor por habitación por temas de que quiero tenerlo controlado en mi sistema. Ahora lo que necesito es crear un sensor para el general de cuándo puedo y cuándo no puedo abrir las válvulas. Bueno, me voy a crear un sensor de estado que se va a llamar sensor de válvulas abiertas. La mecánica es exactamente la misma. Me voy a ajustes, dispositivos y servicios y ayudantes y creo un ayudante otra vez de tipo template y otra vez de tipo sensor. Otra vez le volvemos a poner el nombre y tenemos que volver a rellenar la plantilla. La plantilla es exactamente igual. Es if, es decir, si el valor, en este caso del planta 0, o sea, del planta 0, válvula 1, es on, y hay que repetirlo para todos los suelos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento, aquí la unión entre las variables es un OR. ¿Por qué? Porque si hay un suelo abierto, el que sea, con que haya uno solo abierto, por eso es O. Que esté el suelo abierto 1, o que esté el suelo abierto 2, o que esté el suelo abierto 3, es decir, con que haya un suelo abierto, para mí ya está una válvula abierta, ya puedo poner la bomba de calefacción. Con lo cual, fijaros que la función sería esta, que el de la planta 0, la válvula 1, planta 0, válvula 2, planta 0, válvula 3, es decir, todas las válvulas de la planta 0, todas las válvulas de la planta 1 y todas las válvulas de planta 2, con que estén a on, una cualquiera, es decir, veis las comprobaciones que el estado sea on y todas están unidas con OR, el suelo está abierto. Si no, el suelo está cerrado. Vamos ahora a ver cómo sería la automatización. Vamos a crearnos además también otro ayudante que se va a llamar la demanda de la calefacción. Voy a controlar también otra cosa más, es decir, voy a controlar cuándo hay demanda de calefacción y cuándo no hay demanda de calefacción, es decir, cuando alguno de los termostatos está pidiendo frío o cuando alguno de los termostatos no está pidiendo frío o calor, me da igual, lo que sea. La cosa es saber cuándo alguno de los termostatos está pidiendo algo para, en ese momento, sé que tengo que encender la aerotermia. Es decir, si me están pidiendo algo, es que tengo que encender la aerotermia, si no, no. Para ello, creo un tipo ayudante, ya sabéis, un tipo template, porque lo vamos a hacer. Y en este caso sí que va a ser un sensor binario, por cambiar y porque el sensor binario lo que nos va a dar es o sí o no, o hay demanda o no hay demanda. Es decir, o alguna de las habitaciones está pidiendo frío o calor o no lo está pidiendo ninguna. Es así de fácil. Entonces le decimos que es un sensor binario, le vamos a llamar demanda de aerotermia y vamos a ver la plantilla. Es igual que antes, lo que hacemos es ponemos un if. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Lo que vamos a controlar son los termostatos. Los termostatos, fijaros que si nos vamos a las herramientas de desarrollo y nos vamos a los estados y filtramos por cualquiera de los termostatos que tengo bastantes termostatos, fijaros que los termostatos, por ejemplo, el termostato Arianda, por poner uno, fijaros que lo que tiene es
un estado que es o off o on, es decir, si el termostato está apagado o está encendido, y a partir de ahí lo que tienes son los atributos que te dicen si hay demanda o no hay demanda de frío. Fijaros que es el HVAC Action. El HVAC Action lo que te indica es si hay o no hay demanda. Fijaros que ahora está en off. Si yo me voy aquí a la aerotermia y este termostato en concreto, que es el que se llama Arianda, cojo y lo enciendo, voy a encenderlo, voy a ponerlo por ejemplo en modo frío, fijaros las cosas que van a cambiar. El estado está en off, perfecto, todo esto está, y fijaros, el estado pasa a cool, pero eso no significa que esté pidiendo frío, donde lo está pidiendo es en el action, aquí. Fijaros que como yo lo he puesto en frío, se pone y quiere frío porque la temperatura es 28,4 y el termostato está puesto en 28. Si por ejemplo lo pasa a calor para que no tenga que saltar y pongo que la temperatura es 25, fijaros que no va a pedir nada porque tengo que llegar en calor a 25 y está ya la temperatura de la habitación a 28, con lo cual no tiene que hacer nada. Si hago el refresh de aquí, fijaros que el HVAC Action está en idle, es decir, está en descansando. Hay 4 modos de HVAC Action. Está el idle, que es el estoy encendido pero no estoy haciendo nada, el off, cuando el HVAC mode está en off, y el cooling o heating, que es cuando está calentando o cuando está enfriando. Con lo cual, yo lo que tengo que controlar es si hay demanda o no hay demanda, no si el termostato está encendido o está apagado. A mí que el termostato esté encendido o está apagado me da igual, yo lo que quiero es lo que está queriendo hacer el termostato, si está queriendo hacer algo o no está queriendo hacer nada. Con lo cual, tengo que controlar los atributos de HVAC Action que sean cooling o heating. Entonces, en vez de poner if is state, tengo que poner if is state attribute. ¿Por qué? Porque para controlar el atributo de una entidad necesito poner attr, no solo if state a secas, si no, no valdría. Entonces, fijaros, lo que tengo que ponerle es si el state attribute lo que hace es saca el estado de dentro de el termostato de Luis, climate.termostato de Luis, busca el atributo HVAC Action y lo devuelve. Si este valor está dentro de el in, es que comprueba si un valor está dentro de una lista. De la lista heating or cooling es que hay demanda de calefacción. Es decir, si termostato Luis HVAC Action está dentro de heating or cooling, hay demanda de calefacción, con lo cual devolvemos un on, y si no, devolvemos un off. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Agregar exactamente lo mismo para todos los termostatos, solo que ¿con qué hay que unirlos? Es decir, la demanda de calefacción es que con que haya un termostato que esté en heating or cooling me vale, con lo cual lo tenemos que añadir con un OR, es decir, tiene que estar uno de ellos cualquiera encendido. En este caso, voy agregando todos los termostatos que tengo. Entonces, fijaros, ya estaría todo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que se comprueba el estado del atributo HVAC Action de todos y cada uno de los termostatos que tengo que estén dentro de heating o cooling, y con que cualquiera de esos esté en encendido, la demanda de aerotermia se queda en encendido. Le decimos enviar y vamos a comprobar que funcione. Ahora ya solo nos queda hacer la automatización en sí. Para ello nos vamos a ajustes, automatizaciones, y vamos a ver la automatización que ya tengo hecho, que se llama control bomba calefacción por demanda. Ya sabéis que todas las automatizaciones tienen 3 partes. Por un lado está la parte de qué hace saltar la automatización, que serían lo que son los disparadores, la parte de qué hay que comprobar para que se lance o no se lance la automatización, y las acciones a realizar. Entonces, aquí ¿qué es lo que hace que salte o no salte mi automatización? Pues lógicamente si varía. En el caso de que haya cambio en la demanda de aerotermia o haya cambio en el estado de las válvulas, es cuando lanzo la automatización. Pero antes de lanzarla, como siempre, tengo un ayudante que, salvo que tenga todo en automatización, deja lanzar las cosas. Si no está en automatización, deja parar las cosas. Esto es porque muchas veces cuando tenéis que hacer mantenimiento, que hay que hacer mantenimiento de cosas, y no queréis que se os anden encendiendo y apagando las cosas automáticamente, sobre todo me pasa mucho con las luces, tengo este tipo de controles de variables que deshabilitan todo el sistema. Es decir, si yo esta variable que se llama control automático HVAC la pongo a off, pues no se me va a lanzar nada de lo que tiene que ver con la aerotermia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es hacer 2 acciones. Entonces, las acciones, lo que hacemos es un elegir entre 2 acciones. Esto lo que hace es un if, pero escondido en automatizaciones. Entonces, lo que hace es comprueba que la demanda de aerotermia esté encendida y comprueba que el sensor de válvulas abiertas esté en abiertas.
Si se dan estas dos condiciones, efectivamente encendemos la bomba de la calefacción. ¿Que no se dan estas dos opciones? Pues directamente apago la bomba de calefacción. Si lo vemos como un jump, que es más fácil de ver, fijaros que lo que hacemos es un choose entre la condición que el estado de la entity ID binary punto de mandarotérmica sea on y el estado del sensor válvulas abiertas sea estado abiertas. Entonces lo que hacemos es un switch turn on de la entidad bomba de calefacción, y si no, es decir, si no se da esto, lo que siempre ocurre es el default. El default es que apaga la automatización. Con esto, de esta manera, conseguimos salvar nuestra bomba de que no funcione, salvo en el caso de que haya alguna válvula de los circuitos de calefacción abierta. Así que esto es todo. Si te ha gustado cómo hemos conseguido que nuestro sistema de calefacción quede más protegido y tenga menos posibilidad de estropearlo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios cómo haces tú para controlar tu sistema de calefacción, que la bomba no trabaje con válvulas cerradas. Si dejas algún circuito siempre abierto